de conocer a Cristo. Dicen las Sagradas Escrituras: en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Padre, estamos aquí reunidos en esta mañana para meditar en este sermón, meditar en tu palabra, en este verso 23 y 24 del Evangelio de Lucas, capítulo 10. Padre amado, te ruego que nos sustentes con tu Santo Espíritu, que nos des entendimiento, que nos des deseos de comprender tu verdad, que nos des un anhelo de poder amar cada vez más tu palabra, que podamos entender que cuando tu palabra es expuesta, tú nos hablas. Padre, quita toda pereza, todo malestar, toda indisposición de la carne y permítenos verdaderamente alabarte, glorificarte. Que nosotros, Padre, podamos ser edificados con tu verdad, que atesoremos esta verdad en nuestros corazones, no solamente como simple información, sino que podamos ser transformados por esta verdad. Padre, vivifica nuestros corazones y danos deseos puros por ti, por tu palabra, por tu reino, por los hermanos, por tu iglesia. Quita, Señor, todo pensamiento inmundo y maligno en contra de tu verdad y de tu reino. Haznos puros, Padre, hijos tuyos, para que tú seas glorificado en nosotros. Gracias te damos. Ayúdame a mí, Padre, en la exposición de este sermón, porque soy un hombre torpe, Señor, para enseñar. Y ayuda a mis hermanos, Padre, para que puedan entender esta verdad y la puedan atesorar, Señor, en sus corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El privilegio de conocer a Cristo. Mis hermanos, hay un peso desde la eternidad. Generalmente nosotros siempre pensamos, y esto lo creen muchísimas personas de la cristiandad moderna, creen que el evento de que Cristo venga al mundo a morir por los pecadores y a dar vida eterna es un hecho aislado de la creación. Es decir, las personas creen en sí mismas de que el motivo por el cual el Hijo de Dios viene a la tierra es porque los hombres caen en Génesis. Cuando realmente no es así, hermanos, sino que desde antes de la fundación del mundo estaba predispuesto de que el Hijo de Dios viniera a este mundo y muriera por su pueblo. Es decir, que Cristo, hermanos, ha sido siempre el plan de Dios. El regreso de su Hijo, la venida de su Hijo a este mundo, hacerse carne, hacerse semejante a nosotros, fue el plan de Dios desde el principio, sin que Dios tuviera nada que ver con el pecado que cometieron los hombres. Acuérdense, hermanos, que nosotros creemos en uno de los atributos de Dios, que es la santidad de Dios. Y entonces, en este atributo que las Escrituras nos hablan acerca de un Dios santo, significa que Él no puede ser parte de pecado, o que Él no puede pecar por su santidad, y tampoco es autor de pecado o hace pecar a las personas. No puede. Porque Él es santísimo. Escuchamos a esas personas que no, es que el Dios me hizo pecar y yo caí. O sea, estás diciendo una herejía. Estás diciendo algo falso. El plan de Dios siempre fue el mismo y no fue alterado por la causa de que los hombres pecaran. Es más, Dios creó a los hombres y les dio esa libertad de que pudieran caer. ¿Y los hombres qué hicieron? Cayeron. Hay una tercera parte de los ángeles del cielo fueron creados una gran parte, las 3/4 partes de los ángeles del cielo, las criaturas celestes fueron creadas inmutables.
no podían cambiar, no podían retroceder, no podían cambiar su forma de pensar ni de adorar a Dios. Pero una pequeña parte de estos fue creada mutable. ¿Y qué pasó con estos ángeles mutables? Pecaron y cayeron. Esto se conoce teológicamente de esta manera. Pero la realidad, hermanos, es de que el plan de Dios siempre ha sido el mismo desde la eternidad, de que todos los hombres puedan venir a Él a través de su Hijo. Es decir, que esto no es un plan B que se implantó en la humanidad para salvar, sino que siempre fue el plan de Dios. Pero Dios no fue autor de pecado ni llevó a los hombres a pecar en lo absoluto, sino que más bien Él permitió que los hombres se desenfrenaran, utilizando incluso, hermanos, lo que nosotros conocemos, mucho se conoce como la doctrina de las causas secundarias, es decir, que Dios incluso, aunque no es autor de pecado, permite que la gente se desenfrene en sus propios pecados para llevar a cabo sus propios planes divinos a través del desenfreno del pecado de los hombres. Ha habido gente que ha sido rescatada a través de ¿qué? A través de que Dios ha dejado a los hombres deslizarse en su pecado para que cometan ciertas infracciones, para que lastimen a otros, y en medio de ese dolor, sufrimiento causado por otros, muchos pecadores son traídos al evangelio y al arrepentimiento. ¿Dios tiene que ver algo con el pecado de los que están pecando? No, Él es santísimo, pero utilizó esa herramienta, ese pecado de esos hombres como una herramienta para llevar sus propósitos eternos a cabo. Y ese es un entendimiento real de lo que es nuestro Dios. En este pasaje, hermanos, que estamos estudiando el día de hoy, se nos declara una gran bendición. Y es de que se nos ha sido revelado un misterio desde la eternidad, un misterio eterno. Los discípulos realmente lo que estaban viendo, hermanos, era la cúspide de la historia redentora. Estaban viendo realmente con sus propios ojos la cúspide, el clímax más elevado de la salvación, de la historia redentora. Es más, hermanos, la vida o todos los hechos que ocurren en este mundo tienen como fin la redención de los hombres. Tanto como la maldad de los hombres desenfrenados, como la obra de Dios obrando en el corazón y salvando a su pueblo, a cada uno de los que Él ha escogido desde la fundación del mundo. Todo esto, las guerras económicas, las guerras en un lado, en otro, las posiciones de un lado y otro, todo tiene un único fin. Y es la redención de Dios. Cómo Dios utiliza todos estos medios para salvar a su pueblo. Esa es la historia. Y nosotros estamos en este lado de la historia, en el lado de aquellos que han creído en Cristo, en los que entendemos que aunque se levanten guerras, que aunque se levanten cosas, todo tiene un plan. Y Dios no ha perdido absolutamente nada. Y eso es lo que el Señor les está explicando a ellos. Porque hubo muchos hombres del Antiguo Testamento, grandes profetas, utilizados por nuestro Señor, que de cierta manera tuvieron algún tipo de luz, hermanos. Alcanzaron a ver algún tipo de sombra, algún tipo de reflejo. Algo les permitió ver un poco acerca de lo que sería la venida de Cristo, la encarnación de Él. Sin embargo, solamente lo pudieron contemplar de lejos. De lejos. Hombres piadosos de los cuales solamente pudieron de lejos ver las cosas. El Señor Jesús, hermanos, fue grandemente perseguido. Pero el Señor Jesús, cuando Él habla acerca de su deidad frente a los judíos enardecen, se llenan de celos y quieren matarlo constantemente. Y el Señor Jesús en Juan 8 habla acerca de que Abraham anheló ver este día. ¿Qué día? El día en que Él se hiciera hombre, el día en que el reino de los cielos empezara a avanzar en la tierra, el día en que Él vendría a rescatar a los suyos. Abraham le dice a los judíos, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La reacción de los judíos, ¿cuál fue? Lo amaron, ¿verdad? No, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue.
¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor Jesús, hermanos, en este pasaje? Lo que le está diciendo directamente a estos judíos que tanto le perseguían y que tanto querían estorbar en su predicación del Evangelio. Bueno, ¿qué era Dios? Amén. ¿De qué otra manera un hombre joven de 30 años puede decir que Abraham se gozó y que Abraham estaba esperando el día de poder ver esto? Y que de cierta manera Abraham pudo ver algo y que se gozó en eso. Y recuerden que los judíos, hermanos, tienen a Abraham como el padre de los padres, como el gran padre. Y el Señor les dice, no, esperen un momento, antes de que Abraham fuere, yo soy. Los discípulos estaban pisando, hermanos, el umbral de la encarnación del verbo de Dios. Por eso, hermanos, es importante porque ellos están viendo, hermanos, la manifestación de Dios delante de sus propios ojos. Donde muchos hombres, muchos profetas, incluso como dice el Señor ahí en el texto, reyes, reinados, quisieron ver lo que ustedes están viendo. Y a ustedes, que son los más pequeñitos, dice, se les ha permitido ver. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros estáis viendo. ¿Comprendemos realmente, hermanos, entonces, el glorioso privilegio que tenemos de conocer a Cristo? ¿Conocemos realmente nosotros el gran privilegio en el que estamos nosotros? Y ahora, vamos, para ponerle un poco más de gravedad al asunto, les voy a contar esto. Nosotros hoy tenemos el Nuevo Testamento y la inspiración divina, el canon cerrado de las Escrituras, y nosotros tenemos aún mucho más luz que incluso los mismos 12 y los mismos 70 a los que el Señor les está diciendo esto. Nosotros tenemos todo mucho más profundo el conocimiento y conocemos el desenlace de todas las cosas. Sin embargo, la pregunta que nos debe abordar, hermanos, un texto como este y un sermón como este es, ¿verdaderamente comprendemos el peso glorioso, el privilegio glorioso que tenemos de conocer a Cristo? No simplemente como una religión. Hermanos, esto es muy importante. Hay gente que entiende claramente el concepto de que Jesús es Dios. En cierta manera se adaptan al entendimiento de que hay un Dios trino. E incluso entienden que la fe en Cristo es el único medio para ser salvos. Hay gente que le puede uno decir eso. Bueno, sí, somos salvos por la fe. Y lo pueden decir, pero no en un entendimiento salvífico, sino más bien en un entendimiento religioso e intelectual. Hay gente que le puede enseñar a uno cosas intelectualmente. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios hombre, que tuvo una naturaleza humana, una naturaleza divina. Eso lo entiendo bien. Sé que es a través de la fe que soy salvo. Sé que debo arrepentirme. Y hay gente que se lo dice a uno con claridad. El problema es que eso lo conocen de una forma intelectual. Pero no es una realidad en la transformación de sus vidas. Y ese es el problema. Que el Señor se les presenta a ellos y les dice, bienaventurados vosotros que veis lo que veis. Pero no solamente verlo de una forma existencial o una forma corporal, sino que verdaderamente el hecho de ver a este Cristo y reconocerlo pueda realmente ser transformador en nuestras vidas. Mucha gente, hermanos, son buenos teólogos y saben buena Biblia y pueden exponer buenas cosas. El problema es de que la transformación del corazón es lo que hace falta en esas personas. Hermanos, yo personalmente he podido conocer a gente que ama predicar y son buenos maestros, buenos expositores, que si los ponemos a exponer aquí, ustedes inmediatamente dicen, Daniel nunca más vuelve a subirse a enseñar. Buenos expositores. El problema es una cosa, la transformación. No tienen el carácter transformado de un hijo de Dios y son buenos teólogos. Por eso siempre decimos, ¿quién es el mejor teólogo de la tierra? Satanás. Él sabe muy bien mover sus fichas y sabe muy bien enseñar y sabe muy bien camuflar y hacer que un billete sea muy parecido a un original, hacer que un evangelio sea muy parecido al original. Sin embargo, solamente conocemos verdaderamente las personas por su fruto, por su fruto. Hay gente, hermanos, entonces que ha podido tener este privilegio de incluso leer la Biblia. Hay gente que le dice a uno, yo me he leído la Biblia. Yo me he leído la Biblia, man. Yo sé la Biblia, le dicen a uno. Y uno, ok, me parece magnífico.
pero has contemplado el peso de gloria, de poder entender lo que significa que Dios se haya personificado, venido a este mundo y traer esta salvación tan grande a nosotros. Que el verbo, el logos eterno se ha hecho carne. Esa idea y ese entendimiento verdaderamente te ha dado tanta luz que te ha hecho cambiar tu forma de ver, tu forma de vivir. Hermanos, ese es mi anhelo en el día de hoy. Que verdaderamente reflexionemos en el hecho si hemos sido verdaderamente transformados, hermanos. Si verdaderamente estamos viviendo para si verdaderamente nosotros somos bienaventurados realmente como lo que enseña el texto. Si vamos a ver a Cristo realmente como lo que es y ese peso de gloria ha de caer sobre nosotros y hemos de caer rendidos ante Él. Juan, a mí me encanta Juan, y hoy leímos Juan 20, del 1 al 29. Juan, hermano, narra las cosas de una manera tan profunda que incluso él dice el discípulo que Jesús más amaba, o el discípulo más amado por Jesús. Dice Juan en el primer capítulo de su evangelio, él dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Se está refiriendo a Cristo. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos un hombre que verdaderamente pudo ver la gloria de Dios en Cristo, que verdaderamente Cristo se le reveló a su vida y tuvo ese privilegio de ser transformado por él. Por eso dice, es inexplicable, pero les voy a decir algo, el verbo, Dios mismo se hizo carne y estuvo con nosotros y nosotros vimos su gloria. Y su gloria no nos dejó seguir viviendo de la misma manera impía como siempre. No, su gloria nos transformó y Él era lleno de gracia y de verdad. Cristo se hizo una prioridad en la vida de sus discípulos. No se vale solamente decir, ok, yo ya conozco ciertos principios. Es más, en la iglesia allá donde yo voy son bíblicos. Allá hay hermanos que más o menos ahí raspan un poco ahí la Biblia, pero lo que dicen es verdad. No se vale que conozcas a Cristo de esa manera. Se vale de que lo observes, lo veas realmente como Él y reconozcas que Él es Dios encarnado y que Él es la mejor noticia y lo mejor que podemos tener en nuestras vidas. Y la transformación que debe surgir de creer esta verdad. No es de extrañar el hecho de que hayan personas que han pasado toda su vida en las iglesias y nunca Cristo se les ha revelado realmente como es. Y por eso la vida cristiana no la pueden vivir verdaderamente como deberíamos serlo. Por eso debemos pensar primeramente en este privilegio. ¿Verdaderamente has conocido a Cristo? ¿Has visto, como Él dice, verdaderamente eres uno de estos hombres como los discípulos, bienaventurado? Porque religiosamente los conceptos se pueden tener. Me gustó mucho que el hermano Roberto estaba diciendo, mientras practicábamos la cena del Señor, que esto no sea un acto religioso. Esto no sea un acto de, sí, voy a tomar esto así ya rápido, ¿no? Verdaderamente pensemos en lo que estamos haciendo. Que no sea algo simplemente repetitivo, algo, bueno, lo haremos porque, ¿qué más da? Estoy viviendo una vida desordenada, pero si los hermanos me ven que no la tomo, inmediatamente se van a cuestionar y van a decir, no la tomo por algo. No se trata de conductas religiosas y de conocimientos religiosos, sino se trata verdaderamente de una transformación, de poder entender esta verdad y ser verdaderamente transformados por Él.
Por eso vemos aquí el privilegio eterno que se nos ha permitido a nosotros ver y que se te permite a ti ver cada domingo en esta congregación. Por eso cada domingo, hermanos, me veo obligado a tener que decirle a los crédulos, a los incrédulos de esta sala siempre lo mismo. Sabed que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Vosotros tenéis la responsabilidad de aceptar esta verdad y vivir para ella o rechazarla y ser condenados. Pero sabed que se os ha predicado verdaderamente la palabra de Dios. Y eso tiene un peso sobre ustedes. Dice que este privilegio y las cosas y las maravillas que Dios ha hecho con el Evangelio son cosas que los ángeles, dice Pedro, anhelan contemplar. Los ángeles quisieran participar de estos privilegios que tenemos nosotros como hijos de Dios. Por eso les dice, ustedes son bienaventurados porque sus ojos físicos me están viendo a mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero aunque sus ojos físicos me están viendo, hay cosas aún más profundas que incluso los mismos ángeles quisieran contemplar. Hermanos, a veces nosotros creemos, y especialmente cuando les enseñamos a los niños, nosotros decimos, bueno, la creación es lo más asombroso, ¿no? O sea, la creación, ponemos a nuestros niños a dibujar, a pintar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y decimos, wow. Y vemos la inmensidad del planeta en el que vivimos, la cantidad de variedad de animales, la cantidad de ricos alimentos que el Señor ha permitido crear y tanta bendición. Y decimos, wow, verdaderamente, Señor, tu creación es maravillosa. Y es que lo es. Cuando nosotros a veces estamos por ahí, hermanos, incluso lo que el mismo Señor ha permitido que los hombres construyan es maravilloso, hermanos. Es maravilloso y hay un deleite en poder disfrutar de esto. Y Cristo concede incluso ese deleite de que podamos incluso disfrutar de un día soleado, disfrutar de un día con nieve, disfrutar de un día caluroso, disfrutar de un día con mucho frío. Cristo, hermanos, de Él provienen todas las cosas. Pero eso se queda corto, hermanos, corto ante lo que los discípulos estaban viendo y ante lo que nosotros cada domingo vemos aquí. Se queda pequeño. La creación es así de pequeña frente a la revelación de este Cristo de la gloria. El puritano John Owen, en su libro La gloria de Cristo, él dice que la encarnación, hermanos, es el evento más trascendental de la historia del universo. Más trascendental de todas las cosas. Que Dios, hermanos, Dios, el creador de todas las cosas, se hiciera hombre y caminara de entre nosotros. Que naciera en un humilde pesebre, que utilizara una simple jovencita para encarnarse en su vientre. Que naciera allí en este pesebre en Belén. Que una potestad enorme de ángeles cantaran y alabaran a Dios. Eso, hermanos, es superior a cualquier creación misma. El simple hecho de que Dios mismo se haya hecho hombre para venir a visitarnos. Y por eso, hermanos, nuestra fe está contemplada en la realidad, en los factos. Esto es real. Juan no está jugando cuando dice lo que palpamos con nuestras propias manos. Él era el verbo tocante de vida. Hermanos, los discípulos no estaban viendo simplemente un hombre. Bienaventurados vuestros ojos porque podéis ver lo que otra gente no pudo ver. Ustedes están viendo a Dios mismo. La imagen del Dios invisible lo estaban viendo ahí contemplado en su maestro. Pablo explicándole la divinidad de Cristo a las iglesias en Colosa les dijo, Él es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible que nadie ha podido ver. Él es la imagen de Él. Él es el primogénito de toda la creación. ¿Verdaderamente has visto a Cristo? ¿Has podido presenciarlo? Y no hablo, claro, me dices, ok, hermano Daniel, pero déjame explicarte, ya Cristo no está en medio de nosotros físicamente. ¿Por qué me dices que si lo he podido ver?
Es imposible que lo pueda ver, pero lo puedes ver todos los días aquí. Aquí lo puedes ver, puedes leerlo, puedes escucharlo. Él puede hablarte. Hay gente que dice, me gustaría que Dios me dijera algo. Por eso salen corriendo detrás a estas iglesias donde les dicen cosas. No, Dios todos los días quiere decirte algo, hermano. Lamento tener que decírtelo, pero Dios todos los días te quiere decir algo. Tienes que venir aquí, orar, leer, meditar. Cristo no es un accidente, hermanos. Hay gente que entiende esto así, no, sí, los hombres cayeron, fueron rebeldes. Dios tuvo que, ya como por un abortivo, mandar a su hijo para que salvara entonces a los que él había creado. No, Cristo no es un accidente. Cristo es el eje central, hermanos, que gobierna todas las cosas en la eternidad. Él es el eje central, rompes el eje y se acaba todo. Cristo no fue un accidente y no vino a este mundo únicamente como un plan B, sino que Él es la fuente por el cual todas las cosas fueron hechas y por el cual todas las cosas existen. Los discípulos del pasado, los profetas, David, Daniel, Isaías, pudieron ver algunas pequeñas lucecitas que aparecían por ahí respecto al Mesías, respecto a Cristo. Pero los discípulos que estaban ahí, estaban viendo la hermosura ahí, completa, contemplándolo a Él. Por eso el Señor les tiene que decir, bienaventurados vuestros ojos, bienaventurados son ustedes porque ustedes pueden ver lo que mucha gente anheló ver y no pudieron ver. El profeta Isaías, por ejemplo, cuando inicia el capítulo 6, él dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Saben qué dijo Isaías después de estos textos? Señor, debo morir porque mis ojos han visto a Dios. Debo morir, debo ser muerto. Porque ningún hombre puede ver directamente a Dios. Pero muchos de nosotros nos jactamos de conocer a Cristo y de, no, yo sí lo conozco, yo sí, y vivimos. Isaías vio la grandeza del Señor ahí y cómo sus faldas llenaban todo el templo. Dijo, no, lo que he visto es muy sublime. Mi vida debe ser arrancada por ver esta verdad. La pregunta es, tú hablas con un comunista, tú hablas con un socialista, te dicen, yo conozco a Cristo. Cristo fue el primer revolucionario. Pero lamentablemente no es un revolucionario que transformó sus vidas. Lo conocen simplemente como una persona que hizo algún cambio, pero no lo conocen realmente como lo que es. No lo conocen realmente como el alfa y el omega, como el principio y el fin. No lo conocen realmente como la deidad personificada, el Salvador que derramó su sangre en la cruz por los pecadores. No lo conocen como esa fuente de vida. No lo conocen realmente en lo absoluto. Conocen que sí, que partió el tiempo en Dios y que hay un antes y después de Cristo. Pero no pueden verdaderamente sus ojos ver la grandeza de Él y por lo tanto no lo han visto y no lo pueden ver. Pero tú, hermano, tú que estás aquí y que sabes que Cristo te ha perdonado y te ha escogido, tú has podido verlo y vemos su gloria y podemos decir exactamente como Juan, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ves a Cristo como un personaje histórico? ¿Como alguien que, sí, tuvo un poco de relevancia? ¿O ves realmente un Salvador? Es más, ¿ves la única fuente salvífica que tienes? ¿Ves al único Salvador que realmente puede sacarte del problema del pecado? ¿Cuánto nos transformaría verdaderamente, hermanos? ¿Cuánto transformaría nuestra adoración, por ejemplo? Entender que al orar nos acercamos al mismo Jesús que los discípulos pudieron tocar con sus manos.
¿Cuánto podemos nosotros entender y adorar de mejor manera? Entender que cuando venimos aquí a celebrar el Día del Señor, venimos a adorar al mismo Cristo que estos discípulos estaban viendo con sus ojos. ¿Cuánto podemos entender, hermanos, que este mismo Cristo, que incluso uno de sus discípulos, el incrédulo de Tomás, dijo, si yo no metiera el dedo en su llaga, yo no creeré? 8 días después vuelve y se aparece y dice, mete tu mano aquí y toca. No seas incrédulo, sino sé creyente. Este hombre, ¿saben qué hizo? El texto lo leímos hoy. Cayó prostrado y dijo, Dios mío. Cuando tocó a Cristo y vio sus manos, dijo, Dios mío. No tuvo nada más que decir. ¿Verdaderamente hemos contemplado entonces nosotros a Cristo? ¿O simplemente creemos como un tipo de religiosidad nomás? Ah, sí. Muchos profetas, hermanos, murieron abrazando estas promesas. Jesús mismo lo dice. Ustedes son bienaventurados. Ustedes que están hoy aquí, 2025, 2 de febrero, aquí en esta iglesia, esta pequeña iglesia, ustedes son bienaventurados porque ustedes pueden conocer toda la historia completa y ustedes pueden ver cómo a Cristo ha transformado a algunos de ustedes. Ustedes lo pueden ver y lo han podido presenciar. Ustedes han podido ver incluso la misma transformación en ustedes. Ustedes, por ejemplo, han podido leer la revelación completa de los apóstoles, la revelación completa del final de los tiempos, que al final, aunque todo vaya mal aquí, al final todo va a estar bien allá. Tú lo has podido ver realmente. Pero realmente puedes vivir a la luz de esto. Este deseo, hermanos, donde Abraham se regocijó esperando ver el día de Cristo. El padre del judaísmo se regocijó a poder ver la venida del Mesías. David, de aquel en que en su línea de sangre vendría el Mesías, se regocijó de esto. Daniel calculó y habló acerca del Mesías y se regocijó de esto. Hermanos, la encarnación de Cristo es lo más sublime. Cristo bajó del cielo y se hizo hombre para salvarnos a nosotros. Y eso es lo que nos hace a nosotros la única religión verdadera. Dios mismo se hizo hombre para venir a salvar a pecadores como nosotros. Romanos 8:22 dice que la creación gime como cuando una mujer está dando a luz. Gime. Hermanos, lo que vimos en el pasado, en el Antiguo Testamento, lo que muchos profetas pudieron ver en el Antiguo Testamento, lo que Abraham, lo que Daniel, lo que Isaac, lo que David, todo lo que estos hombres pudieron ver eran simples gemidos de lo que Él iba a hacer. Nosotros pudimos ver realmente la redención en Cristo Jesús. Y ya nosotros no vemos gemidos, nosotros vemos una realidad, que en Él están sujetas todas las cosas. Ellos esperaban, nosotros ya contamos después de la cruz. Nosotros ahora esperamos una segunda venida de Él, donde Él vendrá a hacer juicio a todas las naciones del mundo. Los profetas tuvieron promesas y se aferraron a ellas. Tú que estás aquí hoy, creyendo en Cristo, tú ya no tienes tantas promesas. Tú tienes mucho cumplimiento de esas promesas en las cuales muchos esperaron. Ellos vieron sombríamente, ellos vieron un reflejo, un pequeño destello. Ustedes pueden contemplar la sustancia del mismo Señor que dice, antes de Abraham, yo soy. La pregunta que debo incomodarlos con esto es, si los que tenían menos revelación, si los que podían ver solamente una pequeña sombra, vivieron con más anhelo y con más deseos por esta verdad, ¿por qué nosotros, teniendo la plenitud y ver la imagen de Cristo y contemplar su gloria, por qué nosotros a menudo vivimos con indiferencia frente a esta realidad? ¿Por qué esta verdad de un Cristo manifestado, de un Dios encarnado, no se hace verdaderamente una realidad en nosotros y no vivimos a la luz de esta verdad?
Si los que pudieron ver solamente sombras anhelaron y agarraron estas promesas con sus manos y vivieron para ellas, porque tú que puedes ver verdaderamente el confín y el resumen de toda la historia, ¿por qué solamente bostezas la verdad de Dios mientras estamos enseñando en esta sala? David dice que, perdón, esto no fue David el que escribió esto, parece que fue Asaf. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Sabes por qué bostezas aquí? ¿Por qué te da tanta pereza esto? Porque tú tienes un conocimiento intelectual de Cristo. Tú sabes que Él es el Hijo de Dios, tú sabes que Él es Dios encarnado, tú sabes que Él es la segunda persona de la Trinidad, pero eso no lo vives realmente en ti y no has sido transformado verdaderamente por Él. Tu conocimiento va simplemente allí en algo, en algunos datos que tienes en tu cabeza, pero realmente no has podido experimentar el nuevo nacimiento en Él. Por eso te da pereza y te dan deseos de dormir. Pero los antiguos de nosotros, los que solamente vieron sombras, dijeron, mi alma tiene sed. Tiene sed, Señor. Mi alma tiene sed. Cuando vives irresponsablemente, cuando no quieres rendir cuentas a una iglesia, cuando no quieres vivir para Dios, cuando no quieres amar a tus hermanos, cuando quieres vivir tu vida como tú quieras, cuando tú quieres vivir desordenadamente, tú no tienes sed de Dios. Tú no puedes decir que tu alma tiene sed de Dios porque no es verdad. Hoy debemos meditar. ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? ¿Hay una información realmente? ¿Simplemente esto es una religiosidad? Recordemos, hermanos, que cuando Pablo visitó allá a los griegos y a todos estos dioses y miles de dioses que tenían, se acercó Pablo admirado y les dice, ustedes son bien religiosos, ¿no? Creen en muchas cosas. Tienen tantos dioses. Ustedes son religiosos. Pero ustedes creen en el error, no en el Dios verdadero. Muy probablemente muchos de nosotros aquí solamente somos personas religiosas. Pero no verdaderamente hemos contemplado a este Cristo. Y verdaderamente quizás no somos de esos bienaventurados que les dice el Señor. Ustedes son bienaventurados porque ustedes me han visto a mí. Y a ustedes se les ha permitido ver lo que otros no pudieron ver. El problema es que quizás no estamos viviendo bajo la responsabilidad que eso significa vivir. Hay una responsabilidad después de esto, porque ya sabemos que Él se ha manifestado, ya sabemos que somos bienaventurados, pero hay una responsabilidad de también poder ver a Cristo, porque somos testigos del cumplimiento. En el judaísmo, hermanos, no se aceptaba la acusación de una persona al menos con 2 o 3 testigos. Y cuando habían testigos y lo que se había hecho contra el otro era verdad, a esa escoria tocaba cortarla. No se perdonaba a esa persona, sino que tenía que pagar para que toda la congregación tuviera un escarmiento, ¿verdad? Los discípulos se hacen testigos de la encarnación de Cristo. Y deben vivir realmente a la luz de esto. Cuán triste será para muchos poder entender que Cristo fue predicado muchas veces y que la magnificencia y la gloria de este Cristo fue escuchada por sus oídos cientos de veces. Sin embargo, nunca pudieron verdaderamente verlo como Cristo su Salvador. Cuando el Señor se les aparece, les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy nosotros somos parte de esos testigos que hemos creído en Él. Hoy nosotros verdaderamente, si hemos creído en Él en la forma correcta, como Él se ha manifestado, como este Dios todopoderoso, verdaderamente hemos creído en Él, pero tenemos una responsabilidad detrás de nosotros, de verdaderamente vivir a la luz de esta verdad. Nosotros, hermanos, somos una comunidad de cristianos a los cuales ya se nos ha dado un cumplimiento de las promesas de Dios.
Nosotros no esperamos al Mesías ya. Nosotros ya tuvimos nuestro Mesías. Los judíos siguen esperando su Mesías. Nosotros recibimos a Cristo. Él es nuestro Mesías. Para nosotros, Él ya vino. Él ya estuvo con nosotros. Y nosotros creemos en Él y vivimos para Él. Mientras otros esperan, nosotros ya vimos, ya creímos, ya estamos aquí en este lado, esperando que venga por segunda vez. Nosotros tenemos acceso a Cristo, hermanos. Puedes acceder a Él. Puedes venir a Él. Él está abierto todo el tiempo. Él no ha cerrado las puertas a nadie. Tenemos un incrédulo en casa que se está quedando con nosotros. Todos los días oramos ahí en la casa. Llamamos a esta persona para que se siente. Es más, ni siquiera tenemos necesidad de llamar a esa persona porque esa persona sabe que cuando empezamos a cantar tiene que llegar ahí. Siempre repito lo mismo. Dios, Cristo, está asequible. Accede ya a Él hoy. Hoy, ven hoy. Él está esperando. Él está con los brazos abiertos, lleno de amor. Este Cristo que se manifestó a sus discípulos, que se ha manifestado a nosotros que hemos creído, se lo ofrecemos a los demás para que también puedan creer. Para que también puedan creer en esta verdad. Somos la generación que tiene más acceso a Cristo que incluso los mismos discípulos. Tenemos más acceso a información, a doctrinas, a lecturas, a buenos libros, a las escrituras en diferentes idiomas. Sin embargo, no vivimos bajo la luz de esta verdad. Nosotros no tenemos excusa para ser tan fríos. Nuestra frialdad ante las cosas de Dios, nuestra apatía por Dios, nuestra apatía por su reino, por este amor que nos ha ofrecido gratuitamente y ser apáticos ante este amor, no tenemos ningún tipo de excusa. ¿Qué excusa vas a plantear frente a esto? Frente a un Dios amoroso que se te presenta y te dice, venid a mí y sed salvos. ¿Qué excusa tú vas a presentar? ¿Cuál será la excusa que vas a tener? Tenía sueño, vi muy tarde las películas, vi muy tarde mi teléfono, estoy cansado, soy frío, no quiero a nadie, no amo a los hermanos, todo el mundo me cae mal, yo soy perfecto. ¿Qué excusa vas a presentar frente a este Cristo amoroso? Por el hecho de que desprecias a su iglesia, desprecias a su reino. ¿Qué excusa tienes? ¿Mi perro, mi gato? ¿Mis viajes? ¿Mi trabajo? ¿Qué excusa vas a presentar frente a este Cristo, dueño de todas las cosas, mientras tú desgastándote por las cosas temporales? Llamando las cosas temporales. ¿Qué excusa vas a poner frente a estas cartas que se te arrojan y te dicen, venid y sed salvos? No tenemos excusa para ser tan fríos y para amar tan poco. Es una pregunta que debemos hacernos siempre. Señor, ¿por qué tú que nos amas tanto, nosotros te amamos tan poco? Tan poquito. Los mártires, los hermanos que fueron echados a los leones y quemados como antorchas, murieron por lo que nosotros podemos abrazar hoy con facilidad. Hermano, yo sé que tienes grandes sueños, proyectos, viajes, matrimonio, jovencita soltera, jóvenes solteros. Yo sé que ustedes quieren grandes esposas, yo sé que ustedes tienen grandes proyectos, yo sé que muchos de ustedes tienen grandes anhelos. Eso no está mal del todo. Sin embargo, ese mismo empeño que pones para esas cosas que tú quieres, ¿lo usas para las cosas de Dios? Es impresionante, pero con Alexis un tiempo duramos viajando muy lejos a otro lugar a trabajar, más de 1 hora. Pensamos juntos ese día y dijimos, si nosotros podemos viajar más de 1 hora todos los días a trabajar, significa que nosotros podemos viajar más de 1 hora para ir a la iglesia, ¿verdad? Si vamos a tratar las cosas por igual, debería ser así, ¿verdad? Esa misma energía que tenemos para los sueños nuestros, la tenemos para las cosas de Dios, hermanos.
Si no es así, es porque verdaderamente este Cristo no es tan glorioso para nosotros. Yo sé que en muchos lugares, hermanos, nunca enseñarán esto, porque tienen miedo de que las personas se vayan de las iglesias. Pero es una realidad. Tú bostezas aquí. ¡Ah! Hubo gente que murió por esto. Hubo gente que fue molida por esto. ¿Estás invirtiendo en conocer a Cristo? Hace unos días meditaba yo y le estaba contando a unos hermanos aquí que me dan nervios. Yo soy una persona nerviosa. Y estoy en esto de las prácticas, ¿no? Y estaba súper... Imagínate, ahí se pone a prueba verdaderamente lo que creemos y lo que predicamos, ¿no? O sea, y entonces empecé a orar una mañana y empecé a llamar a las empresas a ofrecerme, prácticamente a regalarme, oye, yo voy a hacer un trabajo por ti, yo voy a ser un buen empleado, yo te voy a trabajar gratis 8 semanas. Y Dios entonces, pero antes tenía mucho miedo y luego Dios dio la seguridad después de esa oración y luego entonces empecé a llamar y luego al día siguiente recibí una llamada, no, ya está todo arreglado, pero aún todavía hay nervios. Y hay un deseo, hermanos. Uno estudia por fe realmente y todas las personas aquí hacen las cosas por fe. Tú estás estudiando y tú estás invirtiendo 2 años a estudiar algo porque tú crees y tú estudias por fe que vas a poder hacerlo, ¿verdad? Pero hermanos, somos empeñosos en estas cosas. Verdaderamente metemos empeño. Y yo le decía a mi hermano Marcos y le decía, quiero ir a ese lugar y hacer las cosas bien. Pero miremos esto. ¿Será ese mismo empeño? ¿Será el mismo empeño que deseo hacer en el trabajo, en esto que yo quiero estudiar, el mismo que yo dedico a esto? Esas son cosas que debemos reflexionar. Es tenaz, hermanos, pero hay gente que son muy buenos empleados. Y en sus empresas donde trabajan los felicitan. Lamentablemente esas mismas disposiciones no están en las cosas de Dios. Y hay gente que lucha en sus trabajos por ser los mejores y está bien, porque Cristo nos manda a hacer eso. Sin embargo, cuando se trata de las cosas de Dios, no es lo mismo. Ese Cristo de la gloria no lo hemos visto realmente nosotros. Y no malentiendan, hermanos, porque no estoy diciendo que ustedes tienen que dejar de trabajar y no. Sino, ¿qué empuja más duro, hermanos? ¿Ustedes qué empujan más duro? La frialdad nuestra, hermanos, por las cosas de Dios no tiene excusa. No tiene excusa. Ah, bueno, está bien. Estaba en una iglesia que todo era mentira. Bueno, ok, bueno, pero mira, te puedo garantizar que no estás en una iglesia donde te enseñan mentiras. ¿Qué excusa vas a presentar? La misma pasión con la que excavamos por conseguir las cosas de este mundo es al mismo empuje, como decimos en Colombia, la misma barraquera que le metemos a las cosas de Dios, hermanos. Bienaventurados los que no vieron, le dice el Señor a Tomás. Y no porque se contradiga, sino porque hubo gente que verdaderamente no pudo ver y se aferraron realmente a eso. Ese no es tu lugar. Tú puedes ver hoy más. Hubo gente que no vio y creyó. Porque si vamos entonces al hecho de que los discípulos vieron una parte, tú estás viendo mucho más de esto. Cristo no se revela a nosotros hoy en la carne como lo hizo con sus discípulos. Y casualmente la lectura de la confesión de fe hablaba esa, que Cristo resucitó en su propio cuerpo físico. ¿Por qué? Porque tenía las señales en sus manos y tenía traspasado su costado. Pero Él ahorita se revela desde el cielo a través de la obra de su Espíritu Santo. Él se revela plenamente a cada creyente, a cada discípulo en la tierra que lo busca. Hermanos, Cristo nunca rechaza la oración de una persona. Cuando una persona dice estas simples palabras, Señor, ayúdame, Cristo atentamente abre sus oídos para escuchar lo que esa persona está diciendo. Cuando un hombre dice, Señor, ayúdame, inmediatamente se hace silencio en el cielo y se enfoca los oídos de Dios hacia esa oración de esa persona. Ningún impío, ninguna persona puede decir, yo oré y clamé con todo mi corazón, pero Dios no me eligió. No, todos aquellos que vienen son elegidos de Dios y no hay excusa absoluta por esto.
Todos que vienen realmente. Hoy estás en la capacidad de venir y creer en este evangelio. Ay, pero ¿qué tal si no soy elegido? No, es que no debes pensar como eso. Debes pensar realmente que hoy está dispuesto Él para ti y debes creer. Si has creído y eres capaz de decir, Señor, sálvame, ayúdame, entonces me temo que eres uno de los que pertenecen al reino de los cielos y puedes ir allí. Pero si en tu corazón y en tu frialdad hoy te presentas otra vez más y dices, este Cristo lo conozco, pero no me hace mover y soy frío ante esta verdad, no tengo nada más que decirte, Señor o Señora, debes partir entonces a tu destino eterno. Cristo se revela mucho mejor hoy que incluso a los discípulos. ¿Por qué tenemos tantos problemas en las iglesias donde la gente dice que predicar un sermón no es suficiente? Que tienen que sentir. Ha venido personas aquí que me dicen, es que yo no siento. Yo vengo a esta iglesia, yo quiero sentir. Porque la gente está más empeñada en sentir cosas que en creer la verdad. Porque la gente quiere ver gente tumbándose ahí al piso y un pastor que sople duro un micrófono y diga, ¡fuera! Eso es lo que la gente quiere, lamentablemente. Pero un texto como este, hermoso de hoy, no tiene nada que ver conmigo, dice. Los discípulos vieron a Cristo en su humillación allí crucificado. Nosotros, por la fe, lo vemos en la exaltación, allí a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿No les sorprende el hecho, hermanos, de que el Señor Jesús esté perfeccionando esta adoración el día de hoy? La adoración que le estamos dando a nosotros al Señor no puede ser perfecta, pero Él está intercediendo por nosotros allí a la diestra del Padre y está haciendo que esta adoración que le estamos presentando sea perfeccionada y que sea de un olor fragante al Padre. Hermano, joven, busquemos encuentros con Cristo a través de su palabra y no a través de rituales vacíos. No a través de simplemente venir, bueno, iré porque al final, ¿qué más da? Debo ir. No. Es una bendición, hermanos, poder conocer a Cristo. Es lo más grande que una persona puede hacer. Algunos de ustedes se han esmerado y se han esmerado fuertemente. Es más, algunos de sus padres se esmeraron fuertemente para que ustedes hicieran algunas cosas. Algunos padres están orgullosos de que sus hijos sean doctores, abogados, de que sean médicos, de que sean una cosa u otra. Y no está mal. Sin embargo, si sus hijos no conocen a Cristo, han fracasado como padres completamente. Son unos padres fracasados. Porque todo lo demás que ganaron sus hijos en este mundo aquí se quedará. Pero qué bueno es poder entender y saber que nuestros hijos irán al reino de los cielos. Los padres piadosos han llorado y se les llenan de lágrimas los ojos diciendo, hijitos, no quiero que ninguno de ustedes me vaya a faltar en el cielo. Eso es lo que dice un padre piadoso. No quiero que ninguno de ustedes me vaya a faltar en el cielo. Sí, pero muchos padres están más bien preocupados porque sean doctores, médicos, abogados, ingenieros. Y cuando se trata de las cosas de Cristo, simplemente cierran sus ojos y cruzan como si nada hubiera pasado. Se te pedirán cuentas por los hijos que se te han dado. Se te pedirán cuentas por cada uno de los que has dado. Tuviste hijos y salieron de tu vientre. Tienes una gran responsabilidad. La responsabilidad primaria de que esos hijos puedan creer en el Evangelio. Muchos están afanados con querer darle todos a sus hijos y que no sufran ninguna penalidad. La mejor paz, la mejor regalo, la mejor educación es Cristo crucificado y resucitado, perdonando nuestros pecados y dándonos vida eterna. Hermanos, vivamos a la luz de esta verdad. El privilegio tan grande de conocer a Cristo. Pero que esto no solamente sea una información, sino que verdaderamente se pueda ver. Yo quisiera ver que muchos, del mismo empeño que ponen en muchos asuntos, lo quisiera ver aquí en la iglesia. No para mí, no para Roberto, no para Alexis, no, para la gloria de Dios. Que podamos decir, ¿sabe qué? Ese hermano en su trabajo es el mejor. Pero aquí lo hace mucho mejor que en su trabajo. Esto no es solamente un recordatorio histórico, ni un espejo simple que refleja una simple condición espiritual, no. Si la gente del pasado que solamente vio una sombra, hermano, pudo creer de la manera que pudieron creer, tú que lo estás viendo todo con más claridad,
y que se te explica como si fueras niño con plastilina, tú deberías de abrazar esta verdad y vivir realmente para ti, vivir realmente para Él. Que esto sea el centro real de nuestra vida. Adora a Dios por medio de Cristo, viendo al Dios invisible en este Cristo visible que se refleja en las Escrituras. Vive como un testigo del cumplimiento real, no como un simple acto religioso. Anhela, como los profetas del pasado, pero desde este lado de la cruz, una relación con Dios para su gloria. No olviden lo que dijo Juan, hermanos. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Cristo hoy aquí que se presenta frente a este texto, el mismo que le está diciendo a los discípulos, ustedes son bienaventurados, ese mismo Cristo está hoy disponible aquí. Vengan ustedes todos, mentirosos, vengan todos los idólatras, vengan todos los injuriosos, vengan todos los que roban y los que mienten, vengan absolutamente todos, vengan aquellos que adulteran con sus cabezas, aquellos que fornican en sus corazones, vengan aquellos que blasfeman con su boca constantemente el nombre de Dios. Vengan todos aquellos que no honran a sus padres y que se burlan de ellos de una manera burda. Vengan todos y obtengan el perdón hoy. Hoy Cristo está dispuesto para todos aquellos que quieran venir. Sus brazos están abiertos, llenos de amor. Vengan arrepentidos de sus pecados y crean en esta verdad. Crean en este Cristo que da vida eterna. Crean en Él y sean salvos de una buena vez. Oremos.